Venga. Buenos días a todos y a todas. Agradecer vuestra presencia aquí esta mañana. Me acompaña la Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, el Secretario General de la Consejería, Javier Gaspar, y parte del equipo del Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con su jefe de servicio, Ángel Pardo, y un coordinador de las oficinas de gestión urbanística, Rafa Sicilia. En primer lugar, os venimos a contar hoy un proyecto estratégico de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Un proyecto que resume la unión del urbanismo, el medio ambiente y la agricultura en esta región. Como sabéis, este martes se aprobó en Consejo de Gobierno una ley de urbanismo, una ley a la que le hemos llamado Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible. Y para simplificar y abreviar, la hemos llamado LOTUS, un nombre muy sencillo, porque esta ley quiere ser muy útil y muy sencilla. Ayer, miércoles, la nueva ley entró en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación. Fue calificada por la mesa de la Asamblea y se ha abierto el plazo, evidentemente, que marca la Asamblea de Extremadura para la presentación de enmiendas a la totalidad, que finaliza el 3 de septiembre. Mirad, antes de hablaros de esta nueva ley, creemos que es necesario, casi obligatorio, deciros algo de cómo se ha hecho. 55 encuestas técnicas online cumplimentadas, 211 formularios de encuestas participativas municipales de los alcaldes y alcaldesas, una entrevista con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias en su comisión, 33 niños y niñas del Colegio Trajano para la planificación de la ciudad hecha por niños y niñas, 484 alegaciones o sugerencias contenidas en un total de 38 documentos recibidos, 3 reuniones con la patronal y con los sindicatos, 134 participantes en las 6 mesas de participación, 150 niños y niñas del Colegio Ciudad de Mérida hablando de la infancia y la ciudad, reuniones con los grupos parlamentarios y una reunión en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social. La ley, la LOTUS, se ha hecho con una espectacular participación, y repito la palabra porque me parece muy importante, una espectacular participación de cientos de personas desde el inicio, allá por enero de 2016. Antes de redactar un solo artículo de la ley, hemos hablado y debatido con más de 300 municipios, con las 22 oficinas de gestión urbanística que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio tiene en el territorio de las mancomunidades, con la FEMPES, con los agentes sociales, con los colegios profesionales, con niños y con niñas, que es nuestro futuro, con esas mesas donde han estado presentes todo tipo de personas, desde ecologistas, el SEPRONA, jurídicos, arquitectos, abogados, agricultores, agricultoras, la Universidad de Extremadura. Solo si comprendemos esa participación activa y masiva, podemos entender el resultado de esta nueva ley de urbanismo. ¿Qué hemos creado entre tanta gente? Pues lo que hemos querido hacer ha sido una ley de urbanismo bajo la premisa de la sencillez, una ley que sea sencilla en su comprensión y en su aplicación. Se trata de una nueva ley del suelo que pretende ser un instrumento moderno, flexible y necesario para el crecimiento de Extremadura. Hablamos de una ley hecha para crecer. Es una ley adecuada a este tiempo, una ley que permite aprovechar el extenso territorio de nuestra tierra,
Es absurdo que en una región de casi 42.000 kilómetros cuadrados la gente encuentre un montón de problemas para hacerse una segunda residencia o las empresas encuentren 1000 complicaciones para desarrollar su labor. Prácticamente la mayor parte de la superficie regional quedará disponible para su uso, con las lógicas excepciones que todo el mundo puede entender de zonas inundables o lugares de alto y de alta protección ambiental. Pero incluso en el suelo rural, en el suelo rústico, la nueva ley entiende que es compatible el suelo rústico con actividades como el turismo, el ocio, las energías renovables, la agroindustria, la economía verde y circular. Los ayuntamientos podrán dar directamente licencias en ese suelo rústico, cumpliendo, lógicamente, una serie de requisitos. Esta ley simplifica los procedimientos. No podemos marear a la gente con papeles, con impresos, con instancias, con informes. Y en esta ley, cuestiones que antes eran de más de 20 informes, ahora se van a reducir entre 1 y 2. Por vez primera, en España, una ley del suelo contempla e incorpora la perspectiva de género y de la infancia. Para ello, una experta en género, Inés Sáenz de Madariaga, será la responsable de elaborar las normas técnicas para la incorporación de la perspectiva de género, con un criterio político claro por parte de esta consejería, de esta consejera y de esta directora general, que es la visibilización de las mujeres en el planeamiento de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y todo esto que les he contado lo vamos a hacer con un lenguaje sencillo, con palabras de la gente, porque en el urbanismo, como en todo, lo primero que hay que compartir es la palabra, el lenguaje, y no crear pequeños universos para pequeñas minorías. Termino diciendo que esta ley consta de una exposición de motivos, 191 artículos agrupados en un título preliminar, 7 títulos, 6 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Voy a terminar señalando 2 características tanto del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura valorando esta ley, que la valora de forma positiva. En primer lugar, por el cambio de concepción en la planificación territorial y urbana, que viene a centrarse en las personas, dejando en un lugar secundario las tradicionales visiones basadas en aspectos materiales o económicos. En segundo lugar, señalan la garantía contenida en el anteproyecto, en el proyecto de ley, de que los municipios cuentan con medios técnicos que van a hacer posible una planificación urbana y rural idónea. Y en tercer lugar, porque celebran también la inclusión de la perspectiva de género en los planteamientos territoriales y urbanos, y se valora muy positivamente el enfoque de este anteproyecto de ley, en el que las personas pasan a ser la unidad de la medida frente a la superficie construida. Pero esto solo se puede tener en cuenta si analizamos y tenemos en valor la perspectiva de género en el análisis previo de la realidad. Y por último, el Consejo de Estado, en su informe de este mes de julio, último informe previo a llevarlo a la Asamblea de Extremadura, un Consejo que habitualmente no es proclive a calificativos, valora positivamente el anteproyecto sometido a consulta y considera que incorpora principios que permitirán conformar un sistema urbanístico innovador en Extremadura, adaptado a la realidad del territorio. Ahora esperamos y deseamos que en la Asamblea nuestra Lotus sea apoyada, mejorada y enriquecida con más aportaciones de los grupos parlamentarios.
Y no puedo finalizar sin dar las gracias a todo el equipo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y a todos los profesionales que de manera altruista, voluntaria, profesionales de esta región, llevan 2 años y medio trabajando en lo que hoy presentamos como proyecto de ley de urbanismo en Extremadura. Arquitectos, arquitectas, jurídicos, jurídicas, aparte del equipo de funcionarios, de empleados públicos, todos profesionales extremeños, conocedores de nuestra tierra, de las necesidades de nuestra tierra. De verdad agradecer todo su trabajo, todo el empeño que han venido demostrando. Y solo me gustaría, ya para finalizar, contar que esta ley tiene unos principios generales que la inspiran, que es el de la participación ciudadana, el urbanismo inclusivo y sostenible, medidas específicas para ese urbanismo, economía verde y circular, simplificación, armonía con los procedimientos ambientales, coordinación de las administraciones, autonomía municipal, competencias, transparencia y tramitación electrónica. Y en aras de esa transparencia se os ha entregado un díptico donde nos cuenta toda la trayectoria de la ley con los QR, donde se puede uno meter, ver todas las entrevistas, todas las mesas. Eso se llama transparencia, se llama poner en valor un camino que empezó en enero de 2016 y que sigue, que el último hito fue el de ayer con el registro de este proyecto de ley en la Asamblea de Extremadura, y que ese camino que iniciamos hace 2 años y medio, siendo, como os he dicho, y comenzando por un proyecto estratégico de esta consejería, lo único que queremos es que esta ley sirva para que los extremeños y las extremeñas tengan facilidades, puedan crear empresas en todo nuestro territorio y seamos capaces, entre todos y todas, de hacer una región vinculada también a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias y abiertas tanto la Directora General de Urbanismo como yo misma a las preguntas que estiméis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me gustaría que si se pudieran poner 2, 3 ejemplos muy concretos de qué no se podía hacer con la ley de 2001 y qué se va a poder hacer a partir de ahora. De alguna manera, ¿qué suplanta o qué queda abolido de la anterior ley a esta? Sobre todo por el concepto de que se anteponen las personas al urbanismo. A mí como frase me parece muy buena, pero me gustaría tener 2 ejemplos o 3, aparte de la simplificación en los trámites, que ya es un paso, algún otro más si puede ser. Gracias. Perfecto. Mira, te pongo 2 ejemplos muy claros. 1, la implantación de usos agroindustriales en suelo rústico. Nuestra región, desde luego, el sector económico prioritario y cabeza de locomotora es el sector agroindustrial. Hasta ahora, con la Lesotex, la implantación de una empresa agroindustrial en un suelo rústico requería una calificación urbanística autonómica, licencia municipal, si estaba permitido o no, todo eso. Ahora mismo, por norma general, salvo que el terreno sea de especial protección, agroindustrial, energías renovables, ocio, turismo, economía verde y circular son usos permitidos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una calificación rústica municipal, que el canon baja del 2 al 1, con licencia municipal. Si requiere autorización ambiental, porque sea una gran industria agroindustrial, será con competencia autonómica, pero de entrada ya el uso es compatible.
Eso va a simplificar mucho y va a ayudar mucho a todo el sector agroindustrial. Por ejemplo, si antes queríamos ampliar una agroindustria, pues tenías que tener, si estaba en rústico, tenías que tener la calificación, la unidad mínima, todo eso ya desaparece. Y eso es de vital importancia. Esto ha sido valorado muy positivamente tanto por el Consejo Económico y Social como por el Consejo de Estado. Dos, cuando hablamos de la perspectiva de género, parece como una entelequia. Sabéis que la utilización que las mujeres hacemos de las ciudades no tiene nada que ver con la que hacen los hombres, entre otras cosas porque nosotras somos las casi absolutas responsables del cuidado de nuestros mayores y de nuestras criaturas. Vamos a hacer caminos seguros, vamos a hacer una norma técnica para que los equipos redactores de los planes generales municipales sepan cómo tiene que incorporar la perspectiva de género, cómo tenemos que hacer ciudades amigables, seguras para las mujeres de esta región. Tercero, la infancia. Por primera vez vamos a hablar de caminos escolares seguros, informados por las policías locales o mancomunadas en los itinerarios. Eso no ha estado contemplado. Pero sabéis que tenemos también problemas que tenemos que solucionar de los asentamientos de viviendas fuera de los términos del suelo urbano. También se trata ese tema. Evidentemente habrá algunos que no puedan ser regularizados porque estén en zonas de especial protección, pero aquellos que no estén en zonas de especial protección, que no tengan un problema medioambiental, de impacto ambiental complicado, también pueden ser regularizados a través de un plan especial dentro de los planes generales municipales de aquellos municipios de más de 50.000 habitantes y de los planes territoriales para aquellos municipios menores de 50.000 habitantes. Todo eso son novedades que están recogidas en la Ley de Urbanismo, en la nueva ley. Yo precisamente le quería preguntar por ese tema último que acaba de decir, esos asentamientos irregulares, alegales, que tienen prácticamente todos los ayuntamientos de Extremadura, esas casas de campo, por llamarlas de alguna manera. ¿Cómo será el proceso, sobre todo en estas localidades de menos de 50.000 habitantes, que son la amplia mayoría? Pues lo primero que hay que hacer es ese plan especial de asentamiento, ¿de acuerdo? Ese plan especial contendrá la delimitación del ámbito de aplicación, la definición detallada de las infraestructuras que deban ser ejecutadas, que serán las mínimas indispensables, las medidas ambientales a adoptar, el estudio de viabilidad económica, pero estos asentamientos no serán urbanos. Una cosa es estar en rústico y se podrá regularizar como asentamiento rústico, no se le podrá exigir al ayuntamiento de turno medidas como colegios, institutos, servicios generales, puesto que no es suelo urbano, y evidentemente tendrá que tener una serie de características y tendrá que trabajarse en un canon medioambiental mientras se regulariza la situación. Por ejemplo, se va a exigir en todos los asentamientos planes periurbanos de prevención y extinción de incendios. Tienen que tener zonas por donde, en un hipotético caso de incendio, puedan discurrir los camiones del Infoex o los del CPI en el caso de la Diputación Provincial de Cáceres o CPI en caso de la Diputación de Badajoz. Está todo contemplado, pero que nadie se lleve a un error que con esta ley vamos a legalizar todo lo que está ilegal. No. Se va a regularizar todo aquello que se pueda regularizar en asentamientos rústicos, avalado también por el Consejo de Estado. Para nosotras, el informe del Consejo de Estado es muy importante porque viene a avalar y a poner en valor estas
novedades tan importantes en la ley que va a afectar a mucha gente, que es los asentamientos en rústico de viviendas y el tema de la compatibilidad en el uso del rústico de los sectores agroindustrial, energías renovables, ocio y turismo, en general economía verde y circular. Sí, consejera, estamos hablando en este caso de legalizar, de ver las posibilidades que tienen, digamos, las viviendas que ya existen en el campo. Si yo tengo un campo y me quiero hacer una vivienda, ¿va a ser compatible? ¿Va a tener ese uso residencial, el suelo calificado como rústico, ya que lo va a tener como empresa y como otros usos renovables? Primero vamos a regularizar lo que hay, porque de nada sirve ponernos ahora como locos. El rústico va a estar, no puede sustituir al industrial, lógicamente, pero va a estar preparado para esa compatibilidad, para la creación de empleo y de fijación de la población al territorio que la hacen las empresas. Dicho esto, vamos a regularizar esta ley cuando sea aprobada en la Asamblea con las incorporaciones de los grupos parlamentarios para ser mejorada. La vamos a explicar, lo primero, a nuestros alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la región. Si hay algunos municipios que quieren que esta ley se apruebe, ¿sabéis quiénes son? Los grandes municipios, porque son los que tienen los mayores núcleos de asentamiento en rústico en condiciones alegales y extrañas. Y en la mesa de participación en la que estuvieron presentes las ciudades de Cáceres, Badajoz, Don Benito, Villanueva, fueron en esos momentos, en los albores en los que se estaba redactando la ley con el anteproyecto, evidentemente muy partidarios de este modelo de ley, porque lo único que hace y lo que hace de verdad, consideramos nosotras desde la Consejería, importante esta ley, es que viene a dar una contestación a muchos años con problemas urbanísticos. Cuando dos instituciones con el prestigio del Consejo Económico y Social de Extremadura y el Consejo de Estado avalan esos criterios profesionales, técnicos y políticos de una ley, también te quedas mucho más tranquila, mucho más segura que lo que estamos poniendo en valor con esta ley es lo que demanda la sociedad de Extremadura y además está siendo avalado jurídicamente por instituciones de prestigio. Y otra más. Puesto que en estos momentos no se está haciendo mucha vivienda nueva, y yo supongo que en buena parte también lo tiene pensado, ¿hay algo en rehabilitación, en hacer con lo que ya tenemos? ¿Le da alguna solución o algo? Eso es otra cosa, eso es vivienda, esto es urbanismo y la ordenación del territorio, ¿vale? Nosotras en vivienda no forma parte de las competencias de la Consejería. Yo sobre otro tema, cada vez que aparece usted públicamente tenemos que hablar del tren, es inevitable, pero por lo menos tenemos una buena noticia y una no tan buena, la renovación de algunos trenes, ¿no? De alguna maquinaria por parte del Ministerio, pero sin embargo ayer también hubo parones y retrasos considerables en los trenes. ¿Cree usted que de alguna manera con estas nuevas máquinas se van a evitar o reducir por lo menos el número de retrasos y de averías? Pitonista no soy, pero dicho esto, mirad, el martes por la tarde yo estuve en Madrid reunida con el presidente de Renfe, precisamente para debatir el adelanto de los trenes, la posibilidad que se le planteó ya en la mesa del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el portavoz, por Valentín García y por mí misma, solicitando que se pudiera adelantar ese plazo de septiembre al menos de los 2 primeros trenes. Lo han podido hacer, han tenido disponibilidad de esos trenes y sobre todo voluntad. Eso va
a paliar? No lo sé, no me atrevo a decirlo, y menos desde que ayer se averió el Talgo. Yo que decía, el Talgo es el que menos se avería, es verdad, pero la situación de nuestras infraestructuras ferroviarias son muy malas, y vamos a seguir teniendo problemas. Con el cambio de trenes, lo que pretendemos es seguridad, fiabilidad. Y sobre todo, yo lo que le transmití también a Renfe es que tienen que mejorar de sobremanera en la gestión de las incidencias. Un tren se avería, pero oye, hay que explicar a la gente, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer. Ayer, en la avería del Talgo, no se planteó la posibilidad de sacarlos y de que la gente saliera y fuera en autobús porque estaba en medio de la nada y porque además la gente estaba cómoda en el Talgo con su aire acondicionado. Y es verdad que cuanto más pasa el tiempo, pues hay una persona que tiene azúcar, tiene glucemia y se pone más nervioso. Bueno, pues evidentemente llegaron los servicios médicos, pero estaba bien. Hay que mejorar esa gestión de las averías. No puede ser que nadie sepa qué es lo que está pasando o cómo se va a solucionar. Eso sí fue una exigencia que yo personalmente también le transmití al presidente de Renfe el martes por la tarde. Pero la situación es muy mala. No se puede decir otra cosa porque mentiríamos. Esto lo habíamos pedido y lo sabéis desde hace 2 años, el cambio de trenes. No hemos cambiado ni un ápice nuestras exigencias. No es que de repente ahora, por el cambio de gobierno, hayamos pedido eso. No, ya lo habíamos pedido. Antes no lo hicieron, ahora sí. Aplaudamos eso, pero cuidado. Vigilantes. Nosotros tenemos todas las incidencias. Yo se las voy a ir enviando al presidente de Renfe por si acaso alguien no se lo dice. Yo sí se lo voy a decir, lo que está pasando en esta tierra, porque es mi obligación y así lo concibo. No concibo que el tren sea nada partidista. Este es un proyecto de región, como se ha quedado demostrado con la acción del Pacto Social y Político. Y vamos a seguir. ¿Hemos adelantado un mes? Sí. ¿Suficiente? No. Sí, yo tenía otra par de cuestiones, una con transporte, otra con la ley que estaba presentando hoy. Respecto a la ley, Extremadura tiene alrededor de 1/3 de su superficie con algún tipo de protección medioambiental. A la hora de poner una industria o una planta de energía renovable, aparte de ese terreno, siempre hay problemas, vamos a decir, diciéndolo coloquialmente, con las lindes de esas zonas protegidas. ¿Va a haber algún tipo de espacio perimetral o va a ser hasta donde esté el parque natural o la zona cepa? Y después le quería preguntar también con el servicio público de aviones, en este caso de Badajoz, el proceso está abierto. No sé si ha tenido algún tipo de contacto con el nuevo ministro para adelantar ese servicio público. A la primera pregunta, solo en las zonas de especial protección y, lógicamente, de policía o de inundabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, esas zonas no se puede, pero vamos, ni viviendas ni agroindustria. En el resto, el 80% de esta región es suelo rústico común, con lo cual, fíjate si tenemos kilómetros para que se puedan implantar esas industrias. A lo segundo, el equipo de la Consejería, encabezado por el secretario general de Desarrollo Rural y el director general de Transporte, lógicamente ha estado ya en el nuevo ministerio con la Dirección General de Aviación Civil, viendo todos los plazos de la obligación de servicio público. Y la obligación de servicio público es un procedimiento administrativo de concurso público que, lógicamente, tiene unos plazos que nadie, ni el anterior ministerio ni este, se pueden saltar porque es un proceso de concurso público. Esperemos que las mesas se puedan hacer
hacer en agosto algunas, en septiembre las últimas, y sabéis que desde que se firma un contrato hasta la puesta en marcha, luego hay un mes. Esperemos que la empresa adjudicataria de esa obligación de servicio público pues pueda hacerlo cuanto antes, porque presente la documentación desde que se firme el contrato. Pero los plazos vienen determinados por la Ley de Contratación del Sector Público. ¿Estamos? Pues muchas gracias por estar aquí.